Un gustazo esta primera comunicación, ojalá que algún día más adelante haya en persona, pero bueno, esta situación actual nos encuentra de modo virtual, con un talentoso cantante, compositor, guitarrista, ahora metido en la producción, no solo artística, sino tal vez más ejecutiva, podría decirse los controles, el detrás de las peceras de las grabaciones, acompañando una banda increíble que ya tiene 35 años de carrera, que es Los Super Ratones, que ha cosechado muchísimos hits, mucho amor con sus fans, una historia muy, muy intensa, muy linda, tiene sus momentos. Ellos siguen y ahora están con un nuevo material increíble. Bienvenido, Mario Barassi, un gusto. Un gusto, muchas gracias. Gracias por las lindas palabras. A vos. Primero que nada, yo estuve escuchando, haciendo de nuevo, recordando toda la historia de los Super Ratones, hasta llegar a este nuevo material, Carreras de Aviones. Discazo, hermoso, y se nota que tiene mucho sentimiento. Así que primero que nada, felicitaciones por tan lindo material, tan esperado, 10 años, y bueno, y consultarte cómo estás viviendo este momento, porque lo están presentando en un momento, bueno, que el mundo, nada, se transformó. Sí, la verdad que sí, es un momento muy especial. Es muy especial desde doble óptica, ¿no? Es muy especial para nosotros después de tanto tiempo sacar un disco y en las circunstancias en los que se gestó este disco también, ¿no? Uh-huh. Y obviamente también en lo que nos ha tocado vivir. O sea, nosotros le pegamos en el palo de la Sí, pandemia porque el disco lo sacamos en fines de noviembre, principios de diciembre del 2019, justo. justito. Y por suerte teníamos todo el material. A ver, lo venimos compilando durante 3 años, ¿no? Pero teníamos todo el material listo, los videos, o por lo menos teníamos un par de videos ya filmados de antemano, Uh-huh. que lo hicimos más o menos en el mismo momento que estábamos grabando el disco. Por eso teníamos todo el material acumulado y no nos agarró en este momento, porque si hubiéramos esperado justamente a tener solamente una canción para difundir y después Uh-huh. hacer el video y como suele suceder, bueno, se nos Claro. hubiera complicado bastante. Sí, justo. Y dentro de las circunstancias, que bueno, que son de público conocimiento, que todos en el mundo, sin excepción, estamos viviendo, digamos, las circunstancias complicadas, difíciles, nosotros, al tener este material, nos ha dado una luz de esperanza y nos ha puesto bastante contentos, sobre todo por el reconocimiento y la repercusión que está teniendo este disco, ¿no? Y bueno, las nominaciones a los premios Gardel, y es como que estamos recorriendo un camino que parece estático desde donde uno lo vive, porque estamos todos en nuestras casas, pero el disco Sí. está viajando, el disco está Es verdad. viajando y se está escuchando. Las nominaciones fueron tres nominaciones, ustedes ya habían tenido antes, pero bueno, muchas, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, y una es para el videoclip hermoso del tema que le da nombre al disco, que está muy bien hecho, que está con Manuel Moretti de Estelares, amigo de años, ¿no? De un montón de tiempo, y me gusta Exacto. mucho el tema de cómo vos le propusiste que componga él, que finalice la canción, es como que complemente, podría decirse, ¿no? Sí, sí, bueno, uno tiene el oficio de componer canciones, viste, desde ya hace muchos años, y obviamente uno, una vez que tenés una melodía, más o menos sabés para qué lado la podés terminar. Pero este fue un experimento lindo que nunca habíamos hecho como banda, ¿no? Y Mm. a mí particularmente me encanta la forma que tiene Manuel de observar, primero de captar la melodía y cómo traducirla a la lengua popular, ¿no? A mí me gusta mucho más, mucho cómo ve esto, ¿no? La mirada popular, Manuel, y poética en su forma de ver. Entonces, me encantó agarrar y proponérselo, y bueno, que él sacara una letra tan linda, ¿no? Y que sea una colaboración muy directa de Super Ratones y Estelares, que ya venía sucediendo durante muchos años. O sea, nosotros somos amigos de hace ya más de 20 años, ¿no? Hemos compartido muchas cosas. Y los chicos de Estelares se han estado muy de cerca también en la grabación de este disco, en todo el proceso de lo que fue la grabación y lo anterior, ¿no? Así que somos unas bandas que estamos muy unidas. Mm. Nosotros también hemos grabado las voces, hemos puesto las voces en muchas canciones de los Estelares, Sí. cosa que las hace un poco, las sentimos un poco también en nuestra piel cada vez que sale un disco de Estelares. Así que fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Qué loco igual que le dé nombre al disco, más allá de la letra que haya hecho. Eso es muy loco, sí, la verdad, mira, nosotros durante
bastante los últimos 3 años, el nombre del disco estaba casi como cantado y tenía que ver con una canción que se llama Un minuto es mucho tiempo. Ah, Nos parecía como que sintetizaba un poco todo lo que implicaba, ¿no? Hasta poéticamente. sí. Y cuando apareció la letra de Manuel, porque fue la última canción que grabamos, o sea, la canción estaba completamente lista, todo, ¿no? Estaba toda la banda estaba, el soundtrack estaba perfecto, ya Sí. estaba todo listo. Y faltaba solamente la última parte, que era obviamente que Manuel pusiera la letra de esto, ¿no? Para poder cantarla en su totalidad. Y cuando apareció la letra, de hecho le preguntamos a Manuel cuál era el título que él sugería y él no tenía idea del título, porque no tenía como, claro, no tenía como una frase que Claro, porque no es, se es repitiese, un que por ahí... fragmento del tema, es un Claro, pedacito. es una pequeña frasecita Sí. que no se repite más. Y a mí me pareció muy linda, me pareció muy, muy fresca, muy poética y a la vez tiene elementos de uno, ¿no? De lo que ha sido la vida de uno, que es subirse a cualquier medio de transporte y estar tocando música en millones de escenarios, ¿no? Y los aviones tienen que ver con eso, ¿no? Los Sí. micros, las camionetas, todo lo que, cualquier vehículo que a uno lo lleve por ahí, tiene que ver con uno ya a esta altura. ¿Y cómo fue la selección de dónde hacerlo? Pues está muy bueno, supongo que también por eso fue nominado, ¿no? Porque el video está buenísimo, está muy bien hecho, pero están arriba de un avión, obviamente, en una escuela de aviación, ¿no? Sí, sí, en una escuela de aviación de aeropuerto en Morón. Mm, En realidad nos surgió, a ver, era bastante difícil conseguir un avión que estuviera operativo, ¿no? claro, Eso realmente era muy difícil, era muy complicado, era muy complicado. Y cuando apareció esta posibilidad, porque son en realidad, pareciera que fuese un solo avión y son dos ah, aviones, ¿no? mira, Dos aviones que sí. están completamente están radiados completamente de servicio y bueno, y cuando nos permitieron estar, bueno, los estaban acondicionando para hacer prácticas de la tripulación, ¿viste? De tripulaciones para estar en un ámbito que sea exactamente igual bueno, que sea un avión directamente, Sí. ¿no? Y lo estaban acondicionando, lo estaban acondicionando. Así que cuando apareció esa posibilidad, la verdad que nosotros ahí agradecidos, y Santiago Ruiz, quien fue el director del video, y Lisandro, que es nuestro manager y amigo, ambos Ujú. hermanos, Mm. cuando se pusieron a ver el tema que tenían la locación y que tenía que ver con carreras de aviones y conseguir semejante lugar para poder hacer un video, bueno, después fue a hacer el guión y ponernos a rodar en una fría mañana al principio, fue un día muy frío, pero que nos divertimos muchísimo, la verdad que siempre nos divertimos haciendo los videos. Qué lindo. Sí, es verdad, se nota, se nota. Tienen un montón de videos o sea, no son solo musicales ustedes, sino que tienen algo audiovisual que también los conecta desde siempre con la gente. Y está muy bueno eso. Hablando de amigos, porque vos decías que vienen con esta composición conjunta con alguien que hace mucho tiempo que tienen amistad, hay otros integrantes de ahí de distintas bandas o músicos que están colaborando y también son amigos. Me parece que eso también hace que colaboren en la linda esencia que tiene de algo emotivo el disco, ¿no? Y muy positivo también, pero tienen amigos muy talentosos que aportan lo suyo, ¿no? Cada tema tiene algo muy especial de cada uno que participa. Sí, por supuesto. Es que todos los invitados están en una canción por alguna razón en particular, ¿viste? Mm. Y tenemos la suerte de tener semejantes amigos que siempre decimos, amigos que son muy célebres y a quienes admiramos. Si empiezo a nombrar ahí, aparte de los estelares, está Richard Coleman, está Uh-huh. Juanchi Baleirón, gran amigo También. también, está Jorge Marona de Lelutier, está Giuseppe Lioy de Rosario, un gran amigo, Los tipitos. arquitecto que también fue el que diseñó la portada del disco, Ah, están todos mira. los créditos, todos los dibujos los hizo él, Mm. y bueno, una familia maravillosa de Rosario, ¿no? Los Lioy. Así que, bueno, está Ulises de Rescate, Uh-huh. es impresionante la cantidad de amigos que Sí, tenemos. Está Leopoldo Propersi también. Leopoldo es el hermano de José sí, Luis Persson Propersi, nuestro queridísimo, sí. que también, bueno, cada uno de ellos, los tipitos, ahora también me estoy acordando, los tipitos, el caso de los tipitos también es
es un ejemplo de lo que ha sucedido. Era una canción que en realidad a mí me pedía que fuese en varias voces, ¿no? Con muchas armonías vocales. Y nosotros, yo no recuerdo si fue haber sido en 2013, 2014, porque pasan los años, y en este disco en particular pasó tanto. Los tipitos nos invitaron a hacer un show en la trastienda, en donde hicimos una canción de Bach, donde cantábamos a cuatro voces, ¿viste? Pero cuatro voces bien diferenciadas. Y ese experimento también, que me fue muy divertido para nosotros, se terminó dando en nuestra canción Hijo, en la canción Hijo de Carreras de Aviones. Bueno, teníamos esa canción que tenía que ver con armonías vocales, y bueno, tenemos los tipitos. Ese es un ejemplo de por qué los invitados están en el lugar que están. Hablando de las armonías vocales, obviamente es algo que ya sabe todo el mundo, los representa desde que existen prácticamente, y quería aprovechar y hablar, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo? 35 años. De ellos, muchísimo. Vos ingresás unos añitos después, pero ya estabas tocando con tu banda, los Kiwis, ¿no? Que compartían muchos escenarios. Está bien, está buenísimo lo que preguntás. En realidad, vos sabés que vamos a llamar la prehistoria de Super Ratones, que sería antes del primer disco, ¿no? Entre el año 85 y en el año 1990. Y esa prehistoria de Super Ratones se compone en realidad de dos estadios. Porque los chicos se llamaban los Ratones. Claro, sí. Cuando yo me sumo a los Ratones, que es esa mezcla, el cantante de los Kiwis con los otros tres de los Ratones, ahí pasamos a ser los Super Ratones, y eso fue en el año 1988. Así que tiene que ver con un sueño adolescente que viene de la mano de haber crecido en Mar del Plata, en circunstancias distintas, completamente distintas. Yo en el año 1985 estaba volviendo de vivir unos años, una experiencia con mi familia en Estados Unidos. Entonces, yo cuando empiezo con la banda en el secundario, estaba en el segundo año del secundario, tenía esta cosa que era muy rara para la Argentina y muy rara para Mar del Plata en particular, que componía y cantaba en inglés. O sea, yo tenía canciones propias y cantábamos en inglés, ¿no? Esa era mi banda original, los Kiwis, ¿no? Y ahí ese mismo año, en 1985, ya nos conocimos yo me acuerdo de Pingüino, el Pingüino de Granieri. Pingüino, estábamos en la previa de un festival que los Ratones habían ganado para tocar en ese año. Sí. Y bueno, y ahí él se acuerda. Yo la verdad que tenía 14 años en ese chiquito, ¿no? Y ya en el año siguiente, el año 86, ya hicimos un recital en conjunto, los Kiwis, los Ratones y los Moscardones, en el Teatro Auditorium, que fue como la gran fauna del rock marplatense, y ahí un poco también nos hicimos muy amigos, ¿no? Claro. Por medio de otro amigo en común que teníamos, y a ellos les llamaba la atención que, bueno, que un chico tan joven y que cantara canciones propias en inglés, ¿no? Claro, porque ellos me decían que sonábamos a los Shakers, ¿viste? Como aquella banda mítica uruguaya que cantaban en inglés también. Lo de ustedes tenía muy Beach Boys y Shakers, y Elvis era como una mezcla hermosa de esos estilos, ¿no? Pero yo te quería preguntar justamente, porque es obvio que esos seguramente eran factores en común de lo que le gustaba a todos, probablemente porque es lo que terminó saliendo en Super Ratones. Pero vos, ¿cómo te empezás a interesar en la música? Pensé que vos ya tocabas en Estados Unidos la guitarra, pero ¿cuándo es que decidís quiero agarrar una guitarra? ¿Qué música te impactó para eso? Y en realidad eran los Beatles. Para mí, yo siempre fui un loco de los Beatles, desde una edad muy temprana, ¿no? Suelo contar que mis viejos, cuando yo nací, en el año 70, 71, un poquito antes, cuando se separaron los Beatles, mi papá le regaló a mi mamá el disco Abbey Road, que era el último disco, ¿no? Pues, a modo de, se separaron los Beatles, le regaló el Abbey Road. Y ese fue el disco con el que yo crecí. O sea, la verdad que los mejores recuerdos que tengo de mi casa en Mar del Plata cuando era muy chiquito era de estar al lado del tocadiscos del Winco, viendo cómo giraba con esa calidez, ¿no? que había. Y de pedirle a mi vieja de que lo dé vuelta. Era un disco que tenía una manzanita, ¿viste? Como la de Apple, del símbolo de los Beatles, de la compañía de los Beatles. Entonces le decía, dale vuelta el disco de la manzanita, ¿viste? Y me sentaba y escuchaba horas. Y es como que la música
eh, la entendía, pero desde el lado del juego, ¿viste? Claro. Yo nunca aprendí música formalmente. Mm, Y cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, también ahí como fue parte de la primaria y parte de la secundaria que yo hice allá, primero adentrarme en un idioma completamente distinto, que era el inglés, pero a la vez lo soñado para mí era que podía entender todas las canciones y que podía cantar. Eso fue muy al principio, porque después ya ir al colegio y todo pasa a ser tu primer idioma, ¿no? sí. Entonces, por eso ahí aprendo a tocar la guitarra en Estados Unidos y empiezo a componer las primeras canciones, muy Mm. chiquito, ¿no? Y los primeros registros de compañeros de la escuela, que alguno tenía una guitarra eléctrica y nos empezábamos a juntar con la idea de hacer una banda. Eso lo pude concretar cuando volví a la Argentina en el 85, ¿no? En Mar del Plata. O sea, la primera Así banda fue que, Los Kiwis, ¿no? Hubo un intento antes de banda. y no, porque yo era muy chico, imagínate. Claro. Sí vi algunas bandas, y tuve, a ver, mi primer concierto Mm. grande que vi, o primer influencia así de un concierto grande que vi, vi a The Police en su momento de apogeo con el disco Synchronicity en 1983, por ejemplo. Ah, Y nada, me voló la cabeza. Entonces, y estar ahí, y estar en el nacimiento de lo que fue toda la explosión visual de los videos con MTV. O sea, MTV surgió como un canal sí. de un par de horas de videos y después se fue extendiendo y terminó 24 horas. Y fue como paradigmático para toda esa generación sí, de principios de los 80 en Estados Unidos, que, bueno, repercutió directamente. Era lo que veías en MTV y al otro día todo el mundo estaba con las remeras de las bandas, ¿viste? Así que para mí eso me pegó mucho. Y fue muy distinto también para cuando volví a la escena argentina, porque era completamente distinta la escena Claro, te iba a acá, preguntar en ese si momento. Entonces, cuando llegaste te impactaste con bandas argentinas que había, porque ya el rock, acá en rock nacional ya estaba impuesto, ¿viste? Era algo potente. Y más en el 83, después del 83, cuando ya empiezan a imponer la música en español. totalmente. Bueno, acá lo que yo sentí fuertemente, por lo menos en Mar del Plata cuando volví, no te olvides que en ese momento la única forma que tenías de escuchar cosas nuevas era prender la radio, y en muchos casos era la AM, porque la FM habían muy pocas FM, ¿viste? Mm, Entonces, en ese momento empecé a escuchar lo que era popular, y sí me llamó la atención porque había toda una cuestión que todavía venía por ahí del rock más contestatario, tipo Pedro y Pablo, mm, Lito Nevia. Yo me acuerdo que ya en el 85 me empezó a llamar mucho la atención de algo que se emparentaba con lo que se veía en mm, Estados Unidos, y era Hit, era, bueno, Soda Stereo. Soda mm. Stereo fue como lo primero que me impactó, que me decía, mire, esto es original porque está cantado en castellano, pero tiene claras influencias, no sé, del rock, pero más británico, ¿viste? Y yo en Claro. Estados Unidos había visto también bastante de todo eso, ¿no? Mm. Y, Se te pero bueno, juntaron las a ver, dos. igualmente yo era loco por los Beatles, Claro. y el resto de los chicos Mm, eran más, obviamente les gustaba mucho los Beatles, pero eran más de lo que escuchaban los Beatles, ¿no? De Little Richard, Chuck Berry, Eddie Cochran. mm, Así que claro. cuando yo me empecé a juntar también con ellos, hubo como un intercambio así grande, donde cada uno aportó lo suyo para después conformar Super Ratones y que, bueno, definitivamente después de unos años terminar de llegar al primer disco, ¿no? En Sí. 1990. ¿Sabés que veía el posteo que hiciste de los 30 años ya de ese Mm, disco, Rock de la Playa? Que es un disco hermoso que tiene esa esencia muy juvenil, pero me puse a leer los comentarios, porque hiciste una pregunta muy buena, que era cuándo lo escucharon por primera vez, y le activaste la ah, nostalgia a la gente, y me parece hermoso, y una variedad de cosas como con ese disco me interesé en ser músico. Esa es la primera vez que vi una banda en mi vida. Ese disco lo escuché cuando tenía 13 años, en el recreo del colegio nos escapamos, es como muy lindo porque esa gente hoy en día seguramente le muestra esa música a sus hijos, y son generaciones que claro. crecieron escuchándolos a ustedes. No sé cómo te vive a vos, porque vos eras un chico también. Sí, totalmente. Es que a mí me causa mucho cariño, mucho amor, o sea, es mi vida, ¿no? Es parte de mi vida esencial. Y además está buenísimo como algo que estuvimos viviendo nosotros, porque uno lo vivió de una manera desde arriba del escenario, desde el hacerlo, cómo repercute esa música y lo que significa para un montón de gente que uno no conoce, ¿no? Porque ese disco, bueno, fue muy popular y nos dio
nos dio el puntapié inicial para una carrera discográfica, y aquí estamos, ¿no? Después de tanto tiempo. Entonces a mí me pone muy contento, sobre todo porque ya hay una generación que nos acompañó en ese momento, que quizás por ahí hasta era un poquito, era como yo, pues yo tenía Sí, 19 años cuando grabamos ese disco, yo tenía sí, 19, entonces ponele, fue toda una generación que creció con nosotros y que a su vez, hoy por hoy ya le ha transmitido a los hijos y entonces también hay otra generación que descubre, ujú, por ahí, no sé, por ahí escucha carreras de aviones, pero a la vez ve esta cosa, estos pibes hace 30 años, mirá lo que eran, ¿viste? claro. Y es un poco, a mí me gusta también porque en particular yo me acuerdo de ver de chico los Beatles, viste, todos pelilargos ya en Mm, la etapa de Abbey Road o la etapa de que ya se estaban peleando, que ya se pudría todo, y de sí, repente los veías al principio con, viste, todos chiquititos y sí, entusiasmados. Y ellos lo vivieron en 7 años, eso sucedió en 7 años, ¿no? sí, Y un poco hoy por hoy, los super ratones tenemos algo de eso, salvando las distancias, pero en un abanico de 30 años y seguimos todavía vivos como banda y con muchos proyectos. Entonces, sí, es casi como si hubiera sido una banda de los 60, ¿no? Es muy, muy distinto a lo que podríamos pensar en una banda hoy, ¿no? ujú, sí. Igual, claro, no serían lo que son sin eso, ¿no? Eso, Obvio, cada obvio, porque paso. es un periodo de evolución. Además, en ese momento, para la escena argentina, era algo nuevo. Ujú, O sea, era una propuesta retro, porque realmente era una propuesta retro, que miraba hacia el pasado, pero sí. en ese momento No había nada no simple. había no había una banda en la cual todos cantaran o intentaran cantar en armonía, e hicieran ese tipo de juego armónico con canciones propias y empezando a tener un estilo, ¿no? Fue novedoso, porque en ese momento lo imperante era otra cosa. O sea, Mm, las bandas que salían buscaban, o sea, estaban más en la escena de, no sé, de Soda Stereo, por ejemplo. claro, Y por eso a nosotros también fue una ventaja competitiva para diferenciarnos, ¿no? Si claro. nosotros hubiéramos hecho algo parecido a eso, hubiéramos estado dentro del montón de bandas que lo hacían en ese entonces, ¿no? Que Sí. era lo que estaba más de moda. Una cosa que quería, no, no me voy a quedar en el pasado todo el tiempo, ahora volvemos, pero una cosa que me llama mucho la atención de la carrera de ustedes de tantos años es que ustedes arrancaron con el primer disco, ya explota, ¿no? Se hacen conocidos, empiezan a conocer el país, todo, y eso hace que el segundo disco, al ser tan apresurado todo, bueno, no, no tenga el resultado tal vez, por lo que se ve desde afuera, que se esperaba, ¿no? Porque aparte Sí, era una vorágine intensa, pero creo que eso les sirvió para cómo explotó en los 2000 después, porque volvió a pasar lo mismo con Mancha Registrada, pero después los siguientes discos ya como que ya tenían claro cómo era la escena, ¿no? Cómo continuar después de ese éxito rotundo. bueno, lo que pasa es que fuimos aprendiendo a los ponchazos, ¿viste? O sea, medio como que... lo que pasa es que uno se imagina cómo es todo eso, pero después no te imaginas que lo estás viviendo, que estás viviendo tu sueño Mm, cuando está sucediendo, no te imaginas que está en el futuro, ¿viste? Nosotros pensábamos que cuando el primer disco cuando estaba pasando lo que estaba pasando con ese primer disco, pensábamos que en realidad el éxito venía después y es muy raro. Por eso, viste, nos apresuramos muchísimo y dijimos en plena gira del 91, mm, cuando el disco ya en ese momento estaba explotando, Rock de la Playa, dijimos, tenemos que sacar un segundo disco. claro. Y bueno, la compañía nos decían, pero les parece, en este momento está funcionando el primero. Y sí, pero tenemos, viste, porque los Beatles sacaban cada Claro. 6 meses. Y digo, bueno, entonces, y fue algo fue un capricho que nosotros nos salimos con la nuestra porque éramos una banda también que estaba teniendo mucho éxito, entonces lo pudimos hacer. Y curiosamente lo que sucedió es que en realidad ese disco pasó bastante desapercibido, pero vendió Pero es muy muchísimo bueno. también, porque el anterior a ver, salió en el mismo momento que el anterior estaba siendo conocido. Entonces se dan como esas paradojas, ¿viste? Ujú, Y obviamente aprendimos un poco de eso porque ya el tercer disco directamente no nos importó la cuestión de que si mm, iba a vender, si no iba a vender, si iba a ser popular o no iba a popular, y nos fuimos a grabar a Estados Unidos un disco como Aire para Respirar, ujú, con cosas más retro aún, o sea, con una propuesta
más tipo rockabilly, ¿viste? O sea, Sí. realmente no tuvimos la menor intención de decir este disco va a ser tan popular como los anteriores. Y también fueron caprichos nuestros, ¿no? Obviamente, ¿qué sucedió? Que al poco tiempo también habíamos entrado como en una meseta después de un éxito muy grande. Es muy difícil también mantener ese éxito tan explosivo, ¿no? Sí. Y bueno, aprendimos de eso. Ojo, igual las canciones se siguen escuchando, nosotros seguíamos tocando, seguíamos girando por el país, ibas aprendiendo otras cosas. Pero todo eso lo pudimos empezar a capitalizar después de la época de autopistas y túneles y que desembocó en Mancha Registrada con esa canción que fue Como Estamos Hoy y las que le siguieron también, que nos Explotó de una catapultó. forma. Claro, nos catapultó ya no solo por nuestro país, sino a viajar por medio mundo, ¿no? Sí, que loco igual, eso ahí inició, por ejemplo, esa segunda casa que es España para ustedes, porque es como que el amor ahí quedó, en España los adoran, y vamos a aprovechar a contar que vos estuviste justo, te agarró en España esta situación mundial. Sí, 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 bueno, España después del 2001, se transformó en nuestra segunda casa. La verdad es que nosotros hemos hecho también un gran esfuerzo para que todo eso continúe, ¿no? De tratar de ir todos los años, a veces con años que hemos tenido muchísimo éxito y a veces años que hemos tenido que remarla mucho, tanto por las circunstancias de nuestro país, como después tocó las circunstancias de España en la crisis también Claro. que hubo entre medio. Entonces, siempre tuvimos un ojo ahí en España nosotros por el cariño que tenemos. Y en particular, con Carreras de Aviones, teníamos una gira promocional que estaba pactada desde el año pasado, ya la veníamos... estaba lista desde el año pasado. De hecho, el pasaje lo tenía muchísimo antes y en principio íbamos a ir 2 o 3 de los chicos, ¿no? Como para hacer una linda gira promocional. Obviamente, a último momento las cosas se complicaron y decidí ir yo en representación de toda la banda y además íbamos a hacer 3 shows, ¿no? Uno en Madrid, otro en Sevilla y otro en Toledo, aprovechando también la difusión, para no estar solamente hablando del disco, Claro. sino que además podíamos presentar en formato más íntimo algunas canciones del disco. Y me agarró en el medio Sí, en la esa pandemia. semana. Esa semana, sí. Sí, sí, fue muy loco porque, como viste, como también suelo contar, yo en ese momento se había enrarecido tanto que estaba dudando de ir incluso, pero lo que es muy loco es que a mí se me confirmaba todo. O sea, desde España me Claro. decían, mirá que te esperamos, mirá que los shows están, mirá que las notas están. Y de hecho tenía una agenda de, no sé, entre 5 y 7 notas por día durante una semana, que era una locura, ¿viste? De estar por todos lados, ¿no? Y alcancé a llegar y hacer 2 días de esa difusión, con mi guitarra acústica de un lado para otro de Madrid, hasta que la OMS la declaró pandemia y cambió rotundamente todo. O sea, es como que no había todavía una conciencia. Acá en nuestro país tampoco la teníamos, pero se veía venir por todo lo que escuchábamos de afuera, de Italia Claro. en particular. Y en España también se estaba complicando. Entonces, la verdad que fue una situación muy, muy confusa para todos, muy, muy, muy triste, ¿no? Y muy surrealista por momentos, porque mi vuelta a la Argentina fue Me parte de imagino, estas debe haber odiseas. sido un quilombo, ¿no? Porque es muy difícil volver, y aparte vi que vos estuviste aislado, también a que volviste y fuiste a tu casa y estuviste con tu familia, sino que te tuviste que aislar, todo un proceso para volver. Sí, sí, y porque volví en la etapa de la cuarentena más dura, donde no se sabía mucho y había muchísimo miedo y realmente, la verdad que, no sé, cada cual ha vivido lo particular, cada sabe lo que está Sí, viviendo sí. y obviamente yo tengo que agradecer también si uno tiene la heladera Ujú. comida, si tenés en la heladera comida, si tenés un techo, tenés un lugar donde dormir, y ya sos privilegiado, ¿viste? Ujú. De alguna manera, sí, porque realmente hay mucha gente que la ha pasado muy mal y gente que, bueno, que muere, ¿viste? Entonces, no es para nada joda. Y entonces, bueno, cuando yo cuento mi experiencia, simplemente digo que fue una cuestión más
difícil, o más, una cuestión más difícil, lo que me tocó también, pero bueno, nada, fueron 15 días estar completamente aislado eh, y ni salir al balcón básicamente, porque también había mucha paranoia y había mucha gente alrededor que se ponía nerviosa con la gente que volvía de afuera, pero bueno, Sí. ya te digo, fue una situación surrealista, ¿no? Sí, y ustedes, hablamos 35 años, me imagino que vivieron esto lo hablo mucho con los artistas, toda una modificación de la tecnología, ¿no? De cómo ha cambiado todo. Ustedes no sé si arrancaron pegando sus propios afiches y haciendo su propia promoción y esas cosas que eran muy habituales antes, pero Claro, y ahora sí. hacemos esto, nota por videollamada, ustedes suben un video desde casa haciendo un videoclip prácticamente, con distintas tomas, con sombras, eso, ¿cómo te llevas con esta parte tecnológica que tiene su pro y su contra, ¿no? También. Y mirá, me llevo bien porque me gusta y porque he sido siempre curioso con todo eso. Qué sé yo, desde el lado, desde los primeros videojuegos tenía las ganas de programar, digo, por decirte cualquier Sí, cosa con sí, respecto sí. a eso, que a mí me parece que como herramienta es fantástica. Y obviamente hubo que ayornarse a muchas cosas. Al principio no sabías cómo iban a ser los streamings, o sea, de hecho hice un par de cosas al principio tocando la guitarra y después digo, "Uy, suena horrible", ¿viste? Y eso lo hablábamos con el resto de los amigos también, Sí, de los chicos, porque a todos nos pasó lo mismo, sí. porque tiene esta cosa técnica de una especie de compresión de donde a veces se escucha muy fuerte la voz y después cuando dejas de cantar se escucha muy fuerte la guitarra y no los puedes balancear. Entonces hay un montón de cosas que vas aprendiendo en el momento. Y después hay detalles que si te gustan porque vos querés mejorar, bueno, lo vas a hacer, ¿no? Porque hoy por hoy uno tiene la gran biblioteca mundial donde no solo estás con tus colegas o con tus pares preguntándote cómo haces esto, cómo haces aquello, tenés internet a mano. Así que si es una... Yo creo que también es una gran oportunidad para todos en el sentido de llegar en lo que a uno le guste, ¿no? Y si uno hay que aprovechar esos tiempos que tenemos, ¿viste? Más allá de lo que uno sea en lo que uno sea que trabaje, sea para cultivarse, para crecer. Para mí es fundamental en este momento también porque es mi vida, a ver, es tu vida, todos estamos viviendo un momento, no es, la mayoría de la gente habla de un año perdido, y bueno, Claro, sí, en muchos aspectos metafóricamente se puede pensar que es un año perdido, pero pero acá por otro estamos. lado, es de todo triste perder un año, ¿no? Hasta en las circunstancias más adversas, no, por lo menos trato de aprender algo. Sí. Y me parece que de esa manera no va a ser nada perdido. Ha dado algo en la introspección, en la reflexión, en para qué lado querés ir, en nuestro caso lo artístico, ¿viste? ¿Surgieron Yo creo que va por ese lado. composiciones o cosas así en esta etapa? Igual están con este disco, pero vos que sos de escribir mucho, ¿te surgió alguna letra en este momento de aislamiento o algo? Sí, sí, surge todo el tiempo. Sí, sí, porque uno tiene el ejercicio de Ujú. hacerlo. Igual yo no soy muy de estar todo el tiempo tocando. Es que es como que a veces estoy atento y me surge una melodía o una frase que me dispara algo y yo suelo anotarlo, ¿viste? Tengo Sí, un viejo cuadernito o agarro el teléfono, grabo alguna melodía y la dejo. Es como que voy compilando, es un gran colar, después en algún momento, cuando llega la época donde uno ya tiene que plasmar algo, o empezás a hacer demos, o empezás a hacer... bueno, ahí es donde se transforman en canciones. A veces surgen canciones de una, ¿viste? Pero por ahí no es lo habitual. En realidad no hay fórmula para esto, eso es lo lindo, ¿viste? Eso es sí. lo lindo del arte. Ahora, no puedo dejar pasar que, bueno, hay situaciones en el medio muy emocionales para la banda y para todos los que admiramos la banda, ¿no? Que fue la partida de Persson, Sí. una increíble persona con una
potencia energética en el escenario que se notaba también la hermandad que había, ¿no? En la banda y todo ese cariño, y están estas canciones, y me parece muy lindo que hay varias canciones, aunque no sea un disco homenaje, y no tiene esa cosa melancólica, sino que es al revés, es como más transmutar y que sea positivo y lindo. Es más, las letras que hay de él, las canciones de él, son muy para arriba, pero ya venían algunas canciones de ellas desde Vía Properci, ¿no? Y son versiones tal vez un poco diferentes, me imagino. Estaba escuchando las que son los demos de él, que también son hermosos. Ajá. Pero está buenísimo, te iba a preguntar también cómo fue la selección, ¿no? Cómo pensaron el tema de no hacerlo tan para lo apagado, podría decirse, emocionalmente, sino al contrario, que quede algo lindo, una linda energía. Sí, es que fue un momento muy difícil, es muy difícil también hoy por hoy poder describir todo un proceso emocional, ¿no? Que fue Sí. en el año 2015, durante todo el 2015. Y en principio, Vía Properci no iba a existir. Vía Properci fue un pedido de Person de último momento, a instancias de no poder llegar a grabar nada con Super Ratones, ¿no? Entonces fue algo que nos pidió particularmente a mí y a Lisandro, y nos dijo que si por favor sacábamos ese disco, aunque sean las canciones así en formato de demo, y que fuera en particular, que se llame Vía Properci. Él tenía la foto esa de un Sí. viejo, una vieja travesía que había hecho entre medio de las giras que él hizo al pueblo de sus antepasados, y era un disco dedicado a su hijo, Sí. ¿no? Entonces fue algo muy particular. Y después, de hecho, él, con todas esas canciones, que muchas de ellas también iban a pasar por el filtro del grupo, Claro. es lo que estuvimos hablando. Él nos dijo, bueno, y después, esto es, háganmelo, eh, nada, en particular, lo debía Properci. Después, el tiempo, nadie lo decía, pero sabíamos que no había tiempo. Y después me dice, bueno, el disco tiene que salir, agarren las canciones que quieren, si es que quieren alguna de estas canciones, pero bueno, la banda es otra, la banda se va a tener que reconfigurar, y así hablaba Person, ¿viste? En el último momento, en Sí. los últimos momentos. Y por eso, mira, la selección de canciones, en realidad fueron un poco más, fueron entre 14 y 15 canciones. Después sentimos que iba a ser un disco demasiado largo y que si seguíamos trabajando no lo íbamos a terminar jamás, ¿viste? Sí, Entonces pasa mucho eso. por eso terminaron las canciones que quedaron. Sí. Y de hecho, por eso, bueno, hicimos 3 canciones de Person. Y es curioso que el carácter del disco tenga un dejo como de esperanza y de cosa para arriba, ¿eh? Sí, muy. Sí, y también es curioso porque bueno, en cierta manera, ninguna de las canciones habla de las circunstancias de Person. Todas Claro. las canciones, la mayoría de las canciones fueron compuestas por ahí en un periodo inmediatamente anterior a saber de su enfermedad. Y lo que es curioso es que también hay muchas canciones que dentro de la metáfora parecen hablar de esto, Sí, parecen hablar de claro, por una cobran cuestión, otro bueno, sentido, pero no. claro, pero por ahí, por el ribete existencial o Claro. filosófico o metafórico del que estaríamos, viste, en ese Sí. momento, el rollo de cada canción, Ujú. ¿no? Pero es cierto que conviven muy bien las canciones, y si bien hay canciones que son nostálgicas, que te Ujú. llevan para el lado sí, eso, por ahí melancólicas, ¿no? Sí, Melancólicas, no tan nostálgicas, melancólicas, sí. que es un componente bastante común, por lo menos hasta incluso hasta en mi forma de ver las cosas. Ujú. Tengo un componente bastante melancólico, pero aún así no es para abajo, ¿viste? No Ujú. es down, es para arriba, es como, no sé, es alegre, es cálido el disco, ¿no? Hay Muy sol, hay cálido. sol. Yo te digo, a mí la que más me movió el corazón, podría decirse, es Amen, porque aparte Mm. el toque gospel queda tan hermoso todo, la voz de él también, ustedes con sus arreglos hermosos, y da es un muy buen cierre también para el disco. Pero ¿te viene alguna nota a decir que de alguna forma esto, más allá de que cada canción por separado, porque es un formato canción y cada canción sola demuestra lo que tiene que demostrar, es como una película? Y es Sí, totalmente. no sé si coincidí, claro, bueno, yo creo que es eso. Para mí el lenguaje musical
eh, si no te evoca una situación o no te lleva a algún lado, medio como que es bastante frío, ¿no? Ujú, Ahí es donde para mí está todo el arte relacionado. ujú. Y por eso las canciones son como los perfumes, son como las imágenes audiovisuales que tenés de un, qué sé yo, de un viaje, de un momento de Sí, tu vida. sí, como ¿Viste? Hay fotos. perfumes, hay perfumes que el solo hecho de sentir ese aroma, decís, no es un lugar, es una época, es una sensación, es el estar al lado de alguien, es muchas cosas, ¿no? Y este disco te lleva a eso, Sí, con la experiencia de cada uno. Eso es lo lindo también, porque yo te puedo explicar desde la cocina o desde el lado, no sé, de la composición, de cómo surgieron las canciones, pero después eso se resignifica por cada uno que la escucha, si es que le llega. ¿Viste? claro. Este es el famoso parámetro de si te llega o no te llega, ¿no? Y para mí, por eso es lo más importante, que te lleve a algún lado, que te diga algo, que te resignifique algo de lo que estás viviendo, de lo que has vivido o lo que vas a vivir, que aporte algo en tu vida, ¿no? En sí, si uno consigue, aunque sea con una frase de una canción o con 2 o 3 canciones, bueno, de las que hayamos hecho, ya está, misión cumplida con este disco, si es así. Y yo creo que el disco hace un buen trabajo en su totalidad. Si lo escuchás, lo dejás pasar en lo posible. Bueno, a mí me gusta escucharlo, Entero, viste, sí, medio aislado, con auriculares, viste, bien sí. sumergirme en esta cuestión, ¿no? Pero si tenés esa posibilidad, o para cualquiera de las personas que no lo hayan descubierto todavía, los invito de esa manera porque creo que es eso, ¿no? Transmite de la mejor manera. Es un viaje, me parece. Lo escuchás, es un lindo viaje, tal vez en avión. y, Está y bueno para escuchar en avión, sí. está Ahora bueno, es difícil, ¿no? Ahora claro. es difícil. A futuro, les queda pendiente. Este detalle también, vos estás en la producción, a la cabeza de la producción, porque hubo coproductores como Nelson Pombalton, que justamente que es Sí, gran productor, pero fenómeno. vos estuviste a la cabeza que ya habías hecho producción antes, justamente con Person, pero estás de otra forma, y me parece muy interesante que te fuiste a hacer una clínica con el ingeniero de los Beatles, ¿no? Y de Paul McCartney. Sí. ¿Eso que te sumó para esto antes y después? ¿Hubo un cambio en la forma de ver las cosas como productor? Y sí, 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 todo te suma. Todo te suma porque, bueno, yo tengo esa cuestión de estar aprendiendo todo el tiempo, de no sentir que uno llegó a un lugar, sino que uno está recorriendo un camino. Y en este caso, como se hacía muy difícil conseguir todas las circunstancias que por ahí habíamos tenido nosotros en discos anteriores y a ver, para ser parte de discográficas como EMI, por ejemplo, que tuvimos durante 10 años, Sí. se hacía de otra manera los discos, ¿viste? Uno tenía todo más estructurado, con un presupuesto que era, en términos actuales, era gigante, Mm, al lado de lo que hoy por hoy se puede hacer. Entonces esas circunstancias, cuando pasó lo de Person, estábamos muy lejos de las circunstancias ideales nosotros. Entonces, si esperábamos que apareciera primero todo un combo para que nosotros pudiésemos volver al estudio, y en un momento, encima del duelo que estábamos pasando, yo me claro. acuerdo de pensar, digo, si no lo motorizamos nosotros, no va a suceder, no Ujú. va a suceder, ¿viste? Entonces, por eso mi inquietud de no solo estar desde el lado de la producción artística, sino de ya meter mano y empezar a grabar. Y ahí también fue un proceso bueno, tecnológico también, de ayornarme, porque quizás nosotros, con el disco anterior, tanto Person como yo, teníamos un ingeniero de grabación que estaba al lado, altamente calificado para mover todos Claro. los aviones, ¿viste? Son Sí, consolas gigantes, claro, en el estudio. Y la gran diferencia, no uno como productor artístico tenés la idea de lo que querés hacer y se lo y alguien, traducís al ingeniero de claro, grabación que lo hace, ¿no? acá tenés que hacer las dos Pero cosas. en este caso, claro, fue uno mover los botones. Sí. Y también fue un periodo muy paulatino, fue de 3 años, 3 años de duración, y en el último periodo pasó lo de tener esa posibilidad que se abrió de la nada, de una clase, no solo, era una Sí, clínica que fue casi experimental para Jeff Emery, porque fue la primera vez que hizo en su vida una cosa así, acá en mira. Buenos Aires. Y estuvimos 3 días, o sea, yo fui uno de los pocos privilegiados, porque fuéramos
una veintena de personas, no era mucho Me más, imagino. en los que en un estudio donde aprendimos una escuela. Yo aprendí una escuela más que mover los botones, ¿no? Era la forma, el workflow, lo dicen en inglés, ¿no? Es la forma del fluir de cómo pensaba un semejante ingeniero de grabaciones. O sea, imagínate que yo hablaba de Abbey Road y fue el tipo que grabó Abbey Road, ¿no? Entonces, de repente tener esa oportunidad de estar ahí adelante, y de no solo eso, sino que después, en los breaks que había, porque eran sesiones de 9 horas por día, ¿no? Imagínate, fueron 3 días de 9 horas, 10 horas, porque él se quedaba, y entre medio tomábamos un café y uno seguía charlando, pero de cosas que no tenían que ver con lo técnico. Entonces, fue algo muy, muy importante también para mí, y cerró la idea del disco. Quizás las últimas 2 canciones que tienen que ver con Person, que fue tanto Buen Humor como Amen, fueron las últimas que se grabaron después de haber asistido a la clínica. Todo el resto fue previo. Pero sí, sin dudas, ¿viste? Son esas cosas que, y encima si consideramos que no está más esa posibilidad, porque obviamente se nos fue el querido Jeff Emerick. Y también te voy a confesar que en ese momento habíamos hablado y habíamos quedado con Jeff Emerick para mezclar una de las canciones del disco. Mira. O sea, y con lo cual ya habíamos arreglado una fecha para ir a Los Ángeles, él estaba en Los Ángeles, y obviamente eso no se pudo dar también porque por lo mismo que pasó con Person, ¿no? Sí, bueno, se puede sumar como una bendición más a la de Little Richard en aquel momento y la de Ringo, podría decirse. Totalmente. Y son cosas increíbles, ¿viste? Es como, qué sé yo, es como estudiar física, licenciatura en física, y de repente tener la posibilidad de estar 3 días con Einstein. Es el equivalente, ¿no? Ser fanático de los Beatles y de repente estar abriendo el show a Ringo y compartiendo toda una tarde o medio día con Ringo. Entonces, el sueño del pibe. O Little Richard, ¿viste? Es el sueño del pibe, ¿viste? Sí. Nos hemos dado esos gustos. Sí, y merecidísimos, porque claramente admirados por colegas y por muchísimos fans que han cosechado en estos tiempos. Y también, bueno, antes de cerrar, vamos a destacar, porque recién hablabas del disco anterior que era Super Ratones. Y bueno, hay algo que sale por todos lados ahora, que no sé por qué se activó ahora, pero es la canción que le hizo nuestro actual presidente Alberto Fernández a Person, una canción tremenda y muy emotiva, pero él estuvo en ese disco, en Super Ratones, así que qué loco también, sí. Hablando de gente. Y sí, imagínate, bueno, lo que pasa es que nuestra relación con Alberto data de casi 18 años atrás, ¿no? Con Alberto tenemos un vínculo muy lindo, nos hicimos amigos, mitad de la década del 2000, por la música, ¿no? Nos unió la música. O sea, él había escuchado un disco nuestro, le había gustado, a nosotros nos llegó por medio de unas notas que les hicieron, donde él habló sobre nosotros, y bueno, y después nos conocimos desde ese entonces, y el vínculo creció hasta tal punto de en el disco anterior agarrar y ya con toda confianza, Alberto, mira, estamos haciendo esa canción, ¿tenés ganas de tocar la guitarra? Toca aparte, en serio, pero sí, toca muy bien, y además sabe muy bien, es un gran conocedor de la música, es fanático del rock nuestro, pero puedes hablar no solamente de Little Neville, puedes hablar de horas, ¿viste? De Dylan hasta millones de cosas, ¿no? Y por eso, cuando en el 2000, eso fue en 2008, le propusimos hacer la canción El Último Verano, bueno, ahí estuvo Alberto poniendo una guitarra acústica, pero también a la vez nadie podía imaginarse, él ya se había ido en ese momento de la gestión pública, y nadie podía imaginarse que los 3 o 4 que estábamos en esa habitación grabando, que estaba Perso, estaba Lisandro, estaba Alberto y yo, que unos años después, bueno, 2 circunstancias, ¿no? Una, tenerlo a Alberto como presidente y en estas circunstancias históricas, y que Person no iba a estar unos años después, ¿viste? Entonces, bueno, son estas cosas de la vida que no pueden hacerte más que reflexionar, ¿no? Cuánto ha pasado y cuánto pasará también, cuánto pasará, porque
Somos una banda Nunca se que sabe nada siempre... lo que va a pasar, hay que vivir en el momento. Tal cual, y Dejarlo bien. nosotros somos una banda también de siempre estar, por lo menos en los últimos, y ya voy a hablar de décadas, ¿no? En los últimos 20, 20 y pico de años, somos una banda que vive mucho el presente y que trata de tampoco estar mirando demasiado para atrás, ¿viste? O sea, para mí es muy grato hablar de todo lo que nos pasó, pero siempre nos quedó esa frase de Aguafuerte del disco Autopistas y Túneles, ¿no? De todo lo que pasa y de lo que pasó, me quedo con lo nuevo, decía Persson. Y un poco así nos sentimos. Y eso lo decíamos en el año 1998. Así que sentimos eso, ¿viste? De lo que pasa, de lo que sucedió y de lo que pasará, porque esto es, sentimos que no deja de ser un camino que no sabemos a dónde nos lleva, ¿viste? Y ese es el misterio. Sí. Para cerrar, entonces, vi que por ahora se mantiene la fecha del 12 de diciembre, veremos qué pasa, en el Teatro Monteviejo, ¿no? Que sería también otra forma de presentar el disco de forma física, y no sé si les quedan pendientes, o si tienen planeado tal vez hacer la gira realmente a España el año que viene. Sé que hay un videoclip que se supone que saldrá prontito, ahora este mes, ¿puede ser? Sí, muy bien, muy bien. Mira, creo que es la primera vez que lo digo. Sí, vamos a estar estrenando un videoclip con una canción nueva, con una canción nueva de nuestro disco, ¿no? Sí. Un nuevo videoclip. Muy, muy pronto ya. Y por eso, digo, por suerte uno tenía este material previo, ¿no? En forma previa, porque fueron 3 años donde no solo estuvimos haciendo el disco, sino que también tuvimos la suerte de tener enormes también amigos y cineastas. Bueno, no voy a adelantar mucho más, pero Sí. tenemos un videoclip muy lindo que vamos a estar presentando muy pronto. Lo que se Así puede que tenemos, adelantar, ¿viste? que lo vi yo, así que en algún lado está, es que está grabado en España, ¿puede ser? Sí, está filmado en España. Está filmado en España. Bien. Y bueno, y entonces Hermoso. se verá qué pasa para el año que viene o fin de año. Ojalá que se pueda, de alguna forma, no sé. ¿Quién lo puede saber? ¿Quién lo puede saber? Sí. Nosotros, la verdad es que estamos a la espera. Repito, estamos contentos de tener material y tener mucho contenido todavía para dar Claro. entre medio, ¿no? Y tampoco nos relajamos, o sea, en este momento estamos haciendo cosas para televisión, hace poco hicimos una hermosa canción también, una colaboración con Lito Vitale, que salió... Sí. Hicimos ahora, estamos haciendo también cosas para España, que van a salir en la televisión en España también. Sí. Entonces estamos en movimiento, ¿viste? Por suerte estamos hablando mucho del disco porque evidentemente el disco está teniendo repercusión. Entonces, ¿qué más podemos pedir? La verdad que dentro de todo, después de tanto tiempo y tener nuevo material y que se esté recibiendo de esta manera, también es un sueño cumplido, ¿no? Estamos pasando por, a ver, podría decir un buen momento, sí, es un buen momento. Si la gente lo está escuchando y nos viene amor también de lo que hemos hecho, es un buen momento dentro de las circunstancias. Última cosa, también tenés de Barassi, que me pareció muy lindo, que es tu familia, ¿no? Temones ahí, covers muy lindos, no sé, todos cantan, que tenés 2 hijos talentosísimos, son tus hijos, ¿no? Sí. Tremendo. Bueno, ese fue un hermoso experimento que hicimos acá en familia, con Cecilia, mi mujer, que canta muy Hermoso canta. lindo, que lo han visto, tiene una voz muy dulce, y los chicos que tocan cada vez mejor. Los Así que chicos, ¿qué edad tienen los fue chicos? los chicos de 17 y 19. Ahí está, ¿y uno te editó el video o algo así? Vi que estaba ahí como en la... Muy Tiago, el bien. más grande, editó el video y bueno, también está en la universidad con artes audiovisuales, así que ahí tenemos varios artistas en la familia. Muy bueno, Toda la familia, ya es una familia artística, sí. por eso le pusimos de Barassi. Pero perfecto, sin que hacer más, hermoso. El que vi yo que era The Cure, era un tema de The Cure, precioso. Así que nada, tenés ahí tu otro formato, el formato familiar. Sí, la verdad que es muy lindo poder hacer algo de todo esto, ¿no? O sea, meternos de lleno en algo que nos saque de Sí, lo difícil que es, ¿no? De lo difícil que está, de lo que estamos viviendo. sí. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, al final fue más, porque la verdad que muy linda la charla, muy entretenida. Me alegra mucho que una banda con tanta historia y tanto talento
esté hoy pasando por un momento lindo después de tantas situaciones. Creo que por suerte tienen un reconocimiento muy merecido de mucha gente, y bueno, y te mando un abrazo también de parte de la productora Susana, que teníamos muchas ganas de hacer nota y de poder difundir este hermoso disco. Bueno, muchas gracias, Julieta. Gracias también a Susana, que me contactó hace un tiempito. Gracias por la nota, la verdad que la pasé muy lindo. Y bueno, nada, yo tomando mi tecito de la tarde, todavía a la tarde, para no Sí. agarrar un vinito ya de la noche en realidad, y vos con tu mate. Así que bienvenido la tecnología para poder hacer Totalmente, este acá lindo merendando. intercambio. Bueno, ojalá que haya una más adelante en persona, éxitos y que siga todo perfecto con esta música hermosa que están haciendo. Un beso enorme. Bueno, muchas gracias, gracias a vos y a ustedes. Gracias.